Sí, bueno, pues buenas tardes. Lo primero, vamos a hacer una reflexión. No es una reflexión teológica, ni tampoco moral, ni tampoco, digamos, psicológica. ¿Mm? Es sentarnos un poco y ver cómo está la situación de la confesión actualmente y a raíz un poco de la historia, que algo hemos visto estos días pasados en el ciclo que hemos hecho, pues a raíz de eso pensar un poco en nosotros respecto a la confesión y cómo enmarcarnos y situarnos nosotros personalmente de cara a ese hecho. ¿Me explico? Bien, pues entonces vamos a ver cómo nos situamos nosotros aquí. A ver dónde encuentro yo. Aquí. La confesión no responde. ¿Y no responde a qué? Pues no responde ni a lo que queremos, ni a lo que sentimos, ni a lo que esperamos, ni a lo que necesitamos. Tal como está la confesión, entendemos que está en una situación de crisis. Que esta forma que nosotros decimos tradicional, que no es tanto, tiene 400 años, no es tan... pues ha experimentado a lo largo de la historia del cristianismo varios cambios. Y los cambios se han producido porque ya había estado en crisis previamente. Y a cada crisis ha correspondido un cambio de acuerdo a lo que al final los miembros de la comunidad necesitaban. El último cambio se produjo en el Concilio de Trento y desde entonces no la hemos cambiado, hemos introducido un poco una fórmula antigua, que es la fórmula de la penitencia comunitaria, que llamamos. Pero ha sido un cambio que no termina de cuajar, perdón, los olvidos. No termina de cuajar y entonces no termina de satisfacer tampoco. Entre otras cosas, porque nos ha calado muy hondo algunas cuestiones de la confesión tradicional. Y algunos de los cambios ni le va, digamos, a la jerarquía y algún otro no nos va a nosotros. Entonces estamos ahí en una situación de impasse en que ni la jerarquía da más pasos ni nosotros presionamos para que se den más pasos. Y precisamente hablando de la confesión, recuerdo un profesor de la Gregoriana, que por aquí hay algún alumno, de Alsegui, que hablaba ya en los años 70 de la confesión y decía que es curioso cómo todos deseamos cambiarla, pero no cambia. ¿Y por qué no cambia? Pues porque entre todos pues no nos decidimos a hacerlo. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Pues decirlo que necesitamos otro tipo de confesión, otra forma distinta que puede satisfacernos, pero posiblemente, y eso es lo que yo hoy también querría que nos diéramos cuenta, no cambia tampoco nuestra manera profunda de entenderla. Es decir, el sentido teológico profundo, pues seguramente lo seguimos entendiendo como en otros tiempos. Y claro, nosotros hemos cambiado mucho. Sigue conservando la forma de juicio y a nosotros nos repele. Eso de que nos llame un juez ya nos hace temblar. Juicios tengas y los ganes es por el mal trago que, aunque
estés con mucha seguridad de que lo vas a ganar, pero el mal trago de sentarte ahí, pues es un lío, ¿no? Todo el mundo tiembla eso. Si además fuéramos famosos y tuviéramos el juicio del telediario, que llaman, ¿no? Pues todavía sería peor, porque antes de nada ya nos habrían condenado según cayéramos bien o mal a la gente, ¿no? Pero someterse a un juicio efectivamente provoca rechazo. No hemos entrado todavía en la otra cuestión. ¿La confesión es provechosa para la propia vida religiosa? Pues según la experiencia que muchos seglares comunicáis y según la experiencia que a veces los curas también hablamos, pues muy pocas, muy pocas. Porque la mayor parte se hacen con esa mentalidad de juicio, por lo tanto psicológicamente con el sentido previo de rechazo y por lo tanto indispuestos ante eso. Y muchos lo hacen porque hay que hacerlo. Según el Lateranense IV, al menos una vez al año. Bueno, y bueno, también porque hemos hecho de la religiosidad una práctica paralela a la vida, distinta, como que no sirve, como que no se mezcla con la vida, como si la vida fuera una cosa y la confesión fuera otra completamente distinta, y como si las materias de las que ahí se trataran, pues eso, unas fueran temas de nuestros problemas habituales y la otra en función de que posiblemente a muchos se les educó que la confesión se hiciera un poco al estilo medieval siguiendo la pauta de los mandamientos. Eso ayudaba mucho al cura, ayudaba mucho al penitente y bueno, pero eso nos destrozó la mentalidad. Otra cuestión que también se encuentra y que mucha gente repite con mucha frecuencia es la cuestión de la confianza mutua. ¿Qué confianza nos merece el cura que nos va a tocar o que nos ha tocado? O, si no lo conozco, enseguida que iniciamos digo, ya me puedo preparar. Pero al otro le ocurre lo mismo. También el confesor a veces querría tener una experiencia de confesión distinta y se da cuenta que con el penitente que le ha caído, entonces, pues seguramente es mejor no intentarlo siquiera. Y sin embargo, tenemos la obligación. Tenemos la obligación como comunidad, como iglesia, de perdonar. Un problema que esto tiene es que la interpretación que se ha hecho de este mandato de Jesús es que hagamos uso del poder que nos da. Y no es ningún poder. Es una tremenda responsabilidad, que no es lo mismo. A los curas, sin condiciones, Jesús nos las nombró, y a toda la comunidad se nos dice, paz a vosotros. Y es el primer consejo que nos da Jesús después de su resurrección. O sea, una cuestión muy, muy central debía ser para él, y una cuestión muy central es en la vida de la Iglesia y en la comunidad y en nosotros, esta cuestión para que Jesús la tuviera tan en cuenta. Y nos encargó ser transmisores de paz. Y no como un poder que nos concedía.
para uso arbitrario nuestro, sino como una tremenda responsabilidad, porque en la vida hay muchas cosas que nos quitan la paz. Y como necesitamos lugares en donde poder encontrarla, Jesús nos encargó precisamente eso. Y eso lo tenemos olvidado normalmente. Entonces, quedamos con esa expresión de que nos pide Jesús a todos que seamos transmisores de paz para todos. La otra es que a lo largo de la historia esta experiencia ha ido evolucionando. Hubo al principio, vamos a decir que hay dos formas de poder entenderla. Una es la forma de juicio, y entonces la experiencia de la confesión es que yo acudo voluntariamente a un juez, le declaro voluntariamente mis culpabilidades y si me recuerdan que es un juicio, pues automáticamente pienso en mi defensa, que es lo que hace todo el mundo cuando recibe el aviso a una convocatoria de juicio en el juzgado número X, por lo que sea. Inmediatamente a ver cómo compongo un equipo que me defienda bien frente a las acusaciones que. Entonces nos pone ya en una actitud defensiva que no es precisamente la más positiva. Es decir, que todo contribuye a esa crisis. En cambio, normalmente el penitente que acude o que quiere acudir y a veces no acude, lo que siente y lo que mira es la necesidad que tiene de revisar su salud espiritual. De hecho, los que se acercaban a Jesús iban normalmente a decirle: me duele la pierna, soy cojo del pie derecho, estoy lleno de lepra. Iban a plantearle una situación vital, que les quitaba la paz y les quitaba además la posibilidad de un encuentro normal con los demás. Y Jesús les cambiaba la vida y automáticamente ellos experimentaban que habían recibido algo que les había cambiado y ese cambio querían expresarlo. Recordaremos un poco más adelante a Zaqueo, que enseguida, sin que Jesús le pidiera que dijera nada y sin haber dicho él nada, la alegría de encontrarse con Jesús le lleva a decir: voy a cambiar. Y por los cambios que dice nos enteramos de que se tendría que haber acusado, ¿no? En el caso, pues, nuestro, necesitamos sentir que efectivamente en nuestra vida algo debe cambiar. En nuestra historia, también lo hemos visto estos días, hubo en la primera comunidad un debate sobre si la confesión debía ser pública o debía ser privada. Y entendieron que como el sujeto de la confesión y el sujeto que también perdonaba era la comunidad en nombre de Jesús, pues que debía ser pública, comunitaria. Y no tenían inconveniente, entre otras cosas porque normalmente también aquello de lo que se acusaban era conocido de todos. La comunidad, por lo tanto, en ese momento y durante esos primeros siglos, el eje en el que se expresa y se vive la experiencia del perdón. Y de hecho la penitencia suele ser una expulsión temporal de la comunidad. Se queda fuera, hace su vida y ya se le volverá a admitir cuando la comunidad considere oportuno. Llega la época medieval,
bueno, en los primeros siglos, y será el monasterio la institución que marque la pauta. Y ese monasterio toma experiencia de su propia vida. En los monasterios hay reuniones comunitarias en donde cada uno expresa cómo se siente, en qué situación está, qué pide a la comunidad, y aquello que él considera que son sus flaquezas y al que se le recuerda comunitariamente también la conveniencia de que se revise en algunas cosas que ellos advierten y que posiblemente él no ha advertido. Serán más tarde los monjes irlandeses, a los que se les acusa el principio de herejes, los que introducen la práctica de la confesión privada. Es decir, que lo que es lo habitual nuestro, en un tiempo parecía una novedad herética. Por lo menos que no estaban acostumbrados, que consideraban que aquello era ajeno a ellos, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo, como los irlandeses fueron los que contribuyeron mucho a la conversión de algunos pueblos europeos y a las liturgias de la comunidad europea, pues tuvieron una enorme expansión, ¿eh? Y trajeron esa práctica de la confesión privada. Dentro de la Edad Media se estableció luego otra cosa que contribuyó mucho a que tuviéramos esa idea del juicio. Los curas eran analfabetos. Y si no analfabetos, escasamente sabían leer. Por eso el Concilio de Trento luego fundó los seminarios para exigir a todo el mundo un proceso de formación. Su analfabetismo, al menos teológico, era de tal calibre que no sabían distinguir mucho entre un pecado y otro, entre la gravedad de uno y de otro. Entonces, como sugerencia, y para hacerles caer en la cuenta, comenzaron a editarse unas tablas. Lo mismo que están las tablas periódicas, pues hay otras tablas de otro tipo, y teníamos de niños las tablas de sumar, de restar, de multiplicar, de dividir, ¿no? Y ahí se nos iba haciendo memorizar. Pues se editaban esas tablas y a cada palabra que sonaba a un tipo de pecado, pues se le añadía en la otra mitad la penitencia correspondiente. El mismo confesor entendía que si aquí habían puesto 5 días de y allá ponían 15 días de, hola, hay una diferencia, ¿eh? Al menos en la penitencia. Luego debe haber una diferencia también en la gravedad. Para que el mismo penitente cayera en la cuenta de eso, es por lo que se editó aquello. ¿Me explico? ¿Mm? Es decir, que problemas en el clero también ha habido siempre. ¿Eh? Entonces, es lógico que también en nuestro tiempo haya. También es lógico que de alguna manera, en la medida en que lo sentimos o lo vemos, pues también lo hablemos con naturalidad y pidamos también un cambio en el clero. Todos nos tenemos que convertir y todos nos tenemos que ir también cambiando y evolucionando y adaptando. Bueno, pues esa fue la contribución de las tablas, una práctica medieval que nos dejó la huella, por lo tanto, mucho más clara de que efectivamente es un juicio. Y en ese juicio, pues, perdón. Y en ese juicio, pues, la pena se corresponde con, igual que hace el juez, a un asesinato no lo castiga exactamente igual que a un robo, y mucho menos si es una cosa involuntaria. Bueno. El lateranense hemos dicho que fue otro momento importante de reflexión sobre la confesión y estableció la obligatoriedad. Y luego viene Trento. Trento es un momento muy importante en la historia del cristianismo, porque el cristianismo está desmadrado.
necesita una reforma muy fuerte, muy honda, muy profunda, y muy global y muy integral, muy de todo, muy de todo. Y no solo los curas, también los obispos, también el Papa, también los fieles, también la liturgia, todo. Lutero lo había planteado, porque parece que todavía se había convertido en una especie de mercantilismo religioso, entre otras cosas. Entonces Lutero tiene una reacción, diríamos, un tanto extrema, y hay cosas que las replantea y otras simplemente las niega. Una de las cosas que negaba era la confesión y algunos sacramentos. Entonces, la Iglesia afirma frente a Lutero algunas cosas. Establece, por ejemplo, el número de sacramentos, pone disciplina en el clero, exige muchas cosas del clero, le exige una formación previa al ejercicio, decide también el número y decide la estructura de cada sacramento. Cada sacramento debe tener estas partes y estas partes deben hacerse de una determinada manera. Y respecto a la confesión, pues dice, debe haber un sentido de arrepentimiento, la contrición. Debe haber una expresión de los pecados. Debe haber, efectivamente, una absolución que tenga una forma que le dé, y luego debe haber una penitencia o una satisfacción que, de alguna manera, dé cumplimiento a lo que correspondería, pues eso, a una infracción. Durante todos los siglos anteriores las cosas han sido muy distintas a lo que plantea Trento. Y no sé por qué, a partir de Trento, se irá fijando la idea de que ya lo que ha establecido Trento ya no hay que cambiarlo. En la confesión hay unos elementos que son esenciales, pero la forma, las formas pueden cambiar y mucho. Y es incluso posible que haya que cambiarlas. Por ejemplo, decir los pecados, es decir, expresar, es una expresión de la sinceridad del penitente. Es una expresión que es consecuente con el interior. Y es una expresión de lo que realmente es, por un lado, la confesión, que es el reconocimiento de que todos los seres humanos, y voy a empezar con una tonadilla repetida, un estribillo, todos, que luego en la liturgia nos lo dicen siempre antes de empezar nada. Todos somos pecadores. Es decir, que decir pecador es decir humano, llenos de deficiencias, de incorrecciones, de problemas, de defectos, de frustraciones, de necesidades de ayuda, en definitiva. Y lo que nos viene bien siempre, no solo para confesarnos, sino para todo, para cualquier tipo de relación, es sabernos así. Saber que somos iguales en dignidad y en limitación. Llamadle imperfección, llamadle como queráis. Pero claro, si eso se tiene bajo la visión del juicio, entonces la expresión de los pecados ya pierde valor de expresión sincera de cómo uno es y se convierte dentro del mecanismo de defensa en un mecanismo de decir lo menos que quiero decir para que me ponga la menor penitencia posible. Es un mecanismo de defensa lógico. Y efectivamente el cura suele hacerlo.
el Trento manifestaba la obligatoriedad de confesar los pecados, de decirlos, de que hubiera una expresión, pero hacía una excepción. Se puede hacerse, en lugar de hablaos, por deseo, cuando hay imposibilidad física. Si soy mudo, difícilmente podré decir, podré comunicar de alguna manera. Si estoy distante, entonces, ¿qué hago? Pues hacer una expresión interior mía, un reconocimiento. Pero hoy nos encontramos con una enorme cantidad de personas que psicológicamente se sienten incapaces de ir a decirle a alguien lo que es la intimidad de su vida. Porque es alguien a quien no conocen, o a veces precisamente porque lo conocen. Saben que no va a entender, o que lo va a entender desde otra perspectiva, pero se crea una distancia que crea esa imposibilidad psicológica. Y que yo creo que, efectivamente, hay quien puede acogerse a esa cláusula. Porque como vemos, y está muy extendido, vuelvo a repetir, hay muchas personas que se sienten totalmente incapaces de expresar cómo son en su intimidad profunda ante alguien a quien o no conocen o precisamente porque lo conocen no les da confianza. Les produce más bien temor. Y esa es una cuestión práctica con la que podemos encontrarnos muchas veces, que entre el confesor y el penitente hay una forma distinta de entender aquello en lo que nos hemos encontrado. El cura puede ser un cura que entiende la penitencia de otra manera, como habitualmente se practica, y que cuando se encuentra con alguien que piensa distinto a él, pues le sigue la corriente al penitente, o puede ocurrir al revés. Más bien ocurre al revés, que es el cura el que tiene unos esquemas muy fijos de cómo debe confesar, y que entonces el penitente, pues ante yo, ¿qué hago? Hablo con naturalidad y le cuento mi vida en función de, o hago un repaso más o menos de unos mandamientos y le suelto. Si es un proceso de ayuda para vivir de una manera mejor lo que es la experiencia religiosa, entonces cambia por completo. Porque entonces hay una petición. Decía yo el otro día, y sigo repitiendo que es muy importante, que tengamos ideas distintas de las habituales sobre qué es la confesión y cómo practicarla. Hay una narración, que literariamente es una genialidad, religiosamente también, en donde literariamente, no andemos buscando historicidad, vayamos buscando significado. ¿Qué sería la confesión? Pues la experiencia de encontrarse perdido, desorientado, solo, deprimido, lleno de problemas, no merecedor de cariño, no merecedor de perdón, que los hay, no merecedor de tantas cosas y sin embargo muy necesitado de. Quiere contarnos la experiencia nuestra en muchos momentos de la vida. Y siente la necesidad y el impulso de volver al Padre, es decir, al ámbito familiar. Para nosotros Dios es Padre siempre. Es la novedad cristiana. Y el Padre y la Madre, pues como sois vosotros.
siempre con los brazos, las puertas y el corazón siempre abierto a recibir al Hijo que venga y cómo venga. Pues eso es lo que nos dice Jesús. Y no espera, como vosotros tampoco esperáis que os digan qué es lo que les pasa. Lo primero los atendéis y luego ya hablaremos. Pues lo recibe, lo abraza, lo introduce sin condiciones. Sin condiciones. En un juicio es necesaria la acusación, es lo primero que se pide. Que haya acusación para ver si hay motivo y materia. En la confesión, no. Si en lugar de juicio es una consulta médica, pues la experiencia es distinta, somos necesitados también. Pero ya no vamos a acusarnos sintiéndonos culpables, sino que vamos precisamente buscando ayuda en alguien que sabe cómo abordar la situación en la que estoy. Me duele aquí el pie, no sé qué. Entonces él me señala la pastilla o lo que debo hacer, tomar, corregir. Otra experiencia que también es muy importante es la de Zaqueo. Un hombre que ha vivido, pues eso, como vivimos habitualmente, centrados en nuestros trabajos, a veces no muy allá, preocupados de lo que dan de sí, a ver si podemos utilizar el trabajo para conseguir algo más de dinero y centrar nuestra vida en lo que podemos sacar de ahí para asegurarnos y que de repente Jesús le provoca y se autoinvita a su casa. Y Zaqueo responde con un sentido de alegría, posiblemente porque ya pensó que no era costumbre de Jesús acusar. Y de hecho le dice, tengo que ir a tu casa a comer. No le dice, tengo que ir a echarte un sermón. Entonces le pone muy contento porque es la posibilidad de encontrar amistad en alguien que puede entenderlo. Y no se ha acusado, y han comido juntos ya, celebrando el encuentro. Y solamente después, cuando lo expresa como forma de un agradecimiento que quiere corresponder, es cuando entonces nos enteramos de que se podía haber acusado, de que cobraba más a la gente, de que era muy egoísta, de que... Y Jesús expresa lo que se ha dado en ese encuentro. Que alguien que se sentía perdido se ha encontrado a sí mismo. Y ha encontrado paz consigo mismo. Que esa paz consigo mismo puede llevarle a la experiencia de paz y de amistad con la gente con la que no tenía ninguna relación. ¿Y para qué entonces confesarse? Pues a Trento le preocupó fundamentalmente la defensa ante Lutero, la disciplina, es decir, la legalidad, hacerlo en unas condiciones que dieran validez, que expresaran seriedad, ¿no?, frente a los abusos que había. Y entonces, mientras a Trento le preocupaban las normas, hemos visto que en Jesús y en los encuentros de Jesús no eran las normas, sino que era el fondo del alma de cada uno lo que le preocupaba, ¿no? Y trata de ayudar a vivir, ¿no? Una cuestión muy importante es esta de que hablamos. Lo moral, tenemos una idea de que es un conjunto de normas. Podríamos matizarlo, pero antes de matizar nada, quitaos por favor eso de la cabeza. La moral no es un conjunto de normas.
no es un conjunto normativo, no es un conjunto de leyes. La moral es la gran necesidad que tenemos de vivir mejor. Y eso luego nos lo organizamos y nos lo expresamos y nos lo ordenamos. Pero eso es secundario. Lo importante es sentir que yo necesito ser yo y hacerme yo mismo. Entonces, para eso nos confesamos, para conocernos, para pasar por la experiencia de hacer una revisión profunda e interior de nosotros mismos y para, en primer lugar, conocernos mejor y conocer aquello que podemos potenciar y aquello que debemos, si acaso, cortar. Pero eso para conocerlo nosotros. Y luego, efectivamente, ya veremos muy pronto, o ya vamos con esa idea de que necesitamos a los demás para que nos echen una mano. Claro que yo a los demás les pediré ayuda según las condiciones en que me imagino que los voy a encontrar y en la disposición y la actitud que tienen hacia mí y hacia los demás en general. Jesús se dedicó a esto, a encontrarse con gente que efectivamente necesitaba. Y lo acusaron de eso, de mezclarse con los pecadores. Y tan claro lo dejó que si le damos la vuelta a la frase, es que no entenderemos ni nos apetecerá ir con Jesús si no somos pecadores. Él lo dice de otra manera, no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos, pues no, lo mismo. Son los pecadores los que se acercan a mí porque tienen necesidad precisamente de mí. Pues eso, todos somos así, todos somos necesitados. Y a esos a los que Dios busca. El hijo mayor del padre del hijo pródigo, pues ese que entendía la vida desde el cumplimiento, rechaza a su hermano, le echa en cara que vuelva a casa con su desparpajo y le echa en cara al padre que lo reciba. Porque no se lo merece, él sí. Pero precisamente el padre se vuelca en aquel que lo necesita sin merecerlo. Pues aplicando esto un poco vamos a hacer una especie de guía. En primer lugar, la actitud cristiana siempre nos han dicho que la más importante y primera es el agradecimiento, la gratitud. Porque Dios efectivamente nos da la vida, nos llena de regalos, todo es regalo suyo. Y también la experiencia del perdón es un regalo que me hace y que conviene a veces sentir esa experiencia sin penitencia, porque si no pensamos que ya nos la ganamos, que como cumplo lo que el cura me ha dicho, entonces ese perdón me viene dado en función del esfuerzo que me cuesta, ¿no? Y perdemos el sentido de la gratuidad. Dios nos quiere siempre, aunque seamos pecadores, si somos pecadores más, ¿no? Y porque nos quiere. Y no hay otra explicación. Porque quiere y nos quiere, o si acaso porque nos quiere y ve que lo necesitamos a Él. ¿No? Con todo lo que Dios nos da, me da, entonces yo entiendo que soy un proyecto a construir. Un proyecto físico, el niño quiere ser grande,
pero un proyecto moral, personal, si entiendo que soy alguien que tiene muchas dimensiones, pero todas integradas en lo que es el conjunto de mi personalidad. Por dentro y por fuera, por arriba y por abajo, de una manera material y espiritual, intelectual y afectiva. Soy muchas cosas. Y todo eso necesito ir poniéndolo en relación, integrándolo todo y construyendo de esa manera equilibrada mi yo. Un yo que nunca está solo, que siempre vive en relación. Pero lo primero de todo que necesito es comprenderme, entenderme y ayudarme. Pero eso no podré hacerlo si no tengo la experiencia de que alguien me comprende, de que alguien me entiende y de que alguien me ayuda. No estoy solo en la vida. Vivo con mucha gente y mi experiencia religiosa la vivo con fe en una comunidad de creyentes. Entonces tengo ahí un segundo elemento de referencia. Como tengo también una familia, que es la comunidad de los afectos, y como tengo una sociedad en la cual ejerzo fundamentalmente o debo ejercer mi responsabilidad. Para eso tengo entonces que analizarme yo a mí mismo. Tengo que trabajar con mi memoria cuánto Dios me ha dado y me sigue dando. Y que si Dios es pura generosidad conmigo, quizá también pueda yo pensar en los demás con un poco de generosidad. Y quizá deba cuidar mi persona para hacerme más persona y así poder servir y ayudar a los demás mejor. Lo primero que recibo de Dios es ternura, es compasión, y es comprensión, y es perdón. Entonces, mi primer análisis a la hora de entender mi relación con Dios es precisamente si yo practico algo de lo que Él hace conmigo. Si soy sensible con los demás, no por lo que me dan o me dicen o me ayudan, sino también por los problemas que viven ellos y en los problemas que tienen. Y si soy solidario como yo necesito la solidaridad vuestra en los momentos de necesidad. Si soy único, quiero un respeto a esa unicidad mía, pero los demás también la necesitan. Entonces, si miro a los demás con un sentido homogéneo y uniforme, o acepto el pluralismo de modos de pensar y de ser. Y en la familia, que es mi primer círculo de relación, el círculo que satisface hasta cierto punto los afectos que de niño y de mayor necesitamos, entonces a ver si correspondo yo de una manera distinta, porque ese es el ambiente de los afectos a que vienen las distancias y las frialdades con que a veces nos manifestamos, o un cierto espíritu de comodidad egoísta. Si yo espero de los demás que ese servicio que nos hemos repartido en casa, que uno lava, el otro cocina, el otro hace, el otro trae, el otro lleva, ¿me voy a sentar siempre a esperar que me lo hagan? ¿O me voy a levantar yo también para hacerlo? Entonces, ese sentido de un amor que no sea egoísta, como hace Dios conmigo, y no solamente lo practico, sino que también lo expreso, porque también los demás necesitan recibir expresiones de. Más allá de la familia está el mundo laboral. Cada uno tenemos nuestro ámbito laboral. Es un ámbito muy importante, aunque
en nuestra sociedad lo hemos reducido a que sea el ámbito con el que irremediablemente tenemos que ganarnos la vida, deberíamos pensar, sobre todo los cristianos, que es sobre todo el ámbito de la realización del sentido social nuestro. Si cultivamos y practicamos medianamente la solidaridad se expresa fundamentalmente a través del trabajo. Es donde más horas pasamos y donde nuestro saber profesional se vuelca en los demás y realiza un producto o un servicio de cara a los demás. Y es esa, precisamente, la dimensión social más importante, con tremendas repercusiones empresariales, sociales, económicas, políticas, ¿no?, de todo tipo. Entonces, necesitamos superar mucho esa concepción salarial del trabajo y asumir el sentido servicial, solidario y social de la profesión que somos y que ejercemos. Y tenerlo en cuenta, claro, a la hora de nuestra revisión. Como en general nuestra mirada hacia las personas, pues es posible que tenga capacidad de ser muy cambiada, que sea susceptible de muchos cambios. Porque los veo como personas necesitadas como yo, los veo en primer lugar como personas limitadas, pero no para acusarlas, sino precisamente para volcarme en su ayuda, con sus dificultades, con sus necesidades. Los miro como compañeros del camino de la vida, o los miro como instrumentos de los que me puedo servir yo como objeto de placer, de negocio, de comodidad, de explotación, en definitiva de egoísmo. ¿Cómo es mi mirada hacia los demás? ¿Es la misma que el Dios de Jesús tiene con nosotros? ¿O es la misma que habitualmente usamos en nuestras sociedades mercantilistas? Soy también miembro de otras comunidades. Soy miembro de una comunidad muy cercana que es la de los vecinos, en donde muchas veces paso olímpicamente de lo que ocurre, ¿eh? Otras veces hay un poco más de cercanía, pero reviso mi estar y mi ser en esas comunidades como un miembro pasivo o activo, solidario o aprovechado, servicial o meramente egoísta. Y lo mismo ocurre en la Iglesia. Soy miembro de una comunidad de creyentes que me proporciona grandes servicios. Pero participo yo en esa Iglesia a la hora de contribuir también a que esos servicios la Iglesia pueda seguir ejerciéndolos. Y si soy miembro de una sociedad que quiere educarme en la dimensión tan profunda como es la religiosa, pues de alguna manera contribuyo yo también a tratar de... Y lo mismo que ocurre con estos tan cercanos, pues está el sindicato o el partido o el club o la sociedad o el grupo de amigos. Somos siempre un yo entre muchos y formando siempre una enorme variedad de nosotros. Y en esa variedad de nosotros no podemos estar ahí como una pieza que se sirve de los demás. También la mirada a la historia.
también es importante revisar nuestro sentido de esperanza. Si miro hacia atrás, pues debo procurar no mirar atrás con ira, ¿no?, como decía el fin, sino con agradecimiento. La mirada al futuro, si cuento con Dios, es una mirada de esperanza. Pero para eso necesito cultivar y ver que Dios está realmente en la vida. Y no dejarme dominar por el pesimismo, porque con Dios hay horizonte, hay un cielo más allá de nuestras posibilidades, que lo tengo asegurado, pero hay una historia más aquí, en el mundo de nuestras posibilidades, en donde las cosas no están tan seguras, y es la tarea que debo hacer para hacerme yo y hacernos todos, y preparar un futuro para los que vendrán después. La historia de la vida es una historia de tarea, pero una tarea de esperanza y de participación activa. Y no tengo por qué ir enjuiciando siempre a los demás, porque también ellos tratan de aportar, o deben tratar de aportar, o despertar en ellos su participación para buscar soluciones, ¿eh? Dios es muy generoso, extremadamente generoso. Extremadamente. Y entonces, si Él en su generosidad comparte conmigo, una pregunta clave que debo hacerme es también mi grado de disponibilidad para compartir con los demás, sobre todo lo que soy. Siempre estamos pensando en lo que tengo, sobre todo lo que soy. Y así entenderemos nuestra experiencia como una experiencia de seres humanos, en donde todos somos iguales, todos somos necesitados de que alguien nos haga vivir experiencias de perdón, de comprensión, de cariño, y que nos lo digan. Y que entre esos hay una experiencia que es básica y fundamental en la vida, que es la experiencia de que Dios me quiere y me entiende y me acoge. Y eso solamente puede hacerlo una comunidad de creyentes. Y que ese Dios de Jesús, de nuestra comunidad, es un Dios que siempre nos comprende, siempre. El Papa Francisco, al final del sínodo, en la locución final, nos dijo dos frases. Una es esta: la visión del profeta Isaías nos invita a imaginar todo futuro como un banquete preparado por Dios para todos los pueblos. Todos, con la esperanza de que no falte ninguna. Todos, todos, todos. Y su gracia, a través de su espíritu, susurra palabras de amor en el corazón de cada uno. A nosotros nos toca amplificar la voz de ese susurro sin obstaculizarlo. Abrir puertas sin levantar muros. Cuánto mal hacen las mujeres y los hombres de la Iglesia cuando alzan muros. Cuánto mal, repite él, cuánto mal. Y vuelve a insistir, todos, todos y todos. Pues esta es la reflexión que os he querido transmitir de cara a la confesión. Y si queréis ahora, pues también tenemos un tiempo para poder